Tu vida ahora es buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Claro que sí, Federico, estamos de vuelta en este tu programa, nuestro programa. Así, Mejor así lo dice Lamont. Ya estamos en este segundo bloque, regresando de este corte, ya que tenemos un invitado especial, es el maestro Benjamín Rodríguez Cuellar, con quien estaremos hablando de un tema muy importante. El juicio de amparo, la situación de los amparos, creo que es un tema que es muy controvertido en estas semanas y qué mejor que explicarlo con un especialista, el ABC del amparo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues agradecido con el espacio y bueno, de alguna manera sí, claro, el punto importante es que las personas, bueno, conozcan de este medio de control constitucional en el que pueden acceder absolutamente todos sin distinción alguna, ¿no? Y es importante que la ciudadanía tenga como de alguna manera este contexto, ¿no? De que lo que realmente puede o interesa o qué necesitan para acudir al juicio de amparo. Una figura creada en beneficio de los mexicanos frente a acciones del Estado y otros entes. ¿Así se puede definir, grandes rasgos? Es correcto. Por favor, maestro. Es correcto. El juicio de amparo está diseñado, está facultado en la Constitución y tiene digamos, su fundamento en la ley de amparo como tal, y claro, va contra actos o omisiones de las autoridades. Puede ser a través de un proceso o juicio, digamos, de primera instancia, sea civil, familiar, penal, administrativo, y que también puede incurrir para algunas peticiones solicitadas a algunas autoridades de los 3 niveles. Entonces puede ser un juicio penal que es muy recurrente, dado que hasta lamentablemente los integrantes de la delincuencia organizada lo aplican para evitar un proceso de extradición. Es correcto. Bueno, aquí hay digamos, un estigma social en cuanto a una suspensión. Debemos, suspensión de amparo. Es que se divide en 2 partes el juicio de amparo. Primero el principal, por así decirlo, y a su vez, si se solicita la parte, se lleva a cabo a través de un incidente de suspensión. En este incidente de suspensión se va a resolver conforme a la suspensión del acto. Y aquí es lo más importante y relevante que debemos de dejar bien en claro. La suspensión se concede a todos en particular, a todas las personas que viven en la República Mexicana, se les otorga esta suspensión. No es porque algunos tengan algún beneficio, etc. No, absolutamente así lo establece la propia Constitución y es un derecho humano y fundamental que todos los mexicanas y mexicanos, así como extranjeros que habitan en esta república, bueno, en el país, tienen. Por ejemplo, en una orden de aprehensión. Esta orden que es muy controversial, ¿no? Inclusive a veces puede generar cierto tema social, ¿no? Indignación social de por qué se concede, ¿no? Bueno, esta suspensión se concede a través de que cumpla ciertos requisitos y bajo ciertas condiciones que el juez al momento de resolver le va a decir al quejoso que posiblemente pueda ser, digamos, en naturaleza penal, una persona que haya cometido un delito, a través de una orden de aprehensión le va a decir sí, te la concedo para que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Es decir, yo voy a verificar en el cuaderno principal si esta orden está dictada conforme a derecho, fundada y legal, fundada y motivada conforme a la autoridad que la rindió. Pero también te doy la suspensión, ojo, para que tú vayas y acudas ante la autoridad y sepas quién y por qué te están acusando. Y de esa manera se te respete tu derecho de defensa. Esa es la importancia, digamos, de mantener las cosas en el estado que guardan y la importancia de las suspensiones, que no se conceden nada más porque sí. Entonces, ese es lo importante que la sociedad conozca, que ellos pueden acceder también a la suspensión. Antes de ofrecerte la palabra, colega Paz, solamente platicar el origen del amparo en México, que es una nación modelo, pero también el exceso del amparo, porque en ocasiones... Recuerdo el caso de un exsecretario de Hacienda y presidenciable en 1986 que al ser trasladado al Torito logró ampararse. Desde luego eso no evitó la acción de tener que regresar al Torito y cumplir con la pena administrativa que se le dio. Pero ¿no existió un exceso en el tema de amparo en México? No, bueno, es que precisamente este medio de control constitucional es muy noble.
Ajá. Es un medio muy noble, que de primera apariencia, con el simple hecho de decir que algo te está afectando a tu esfera jurídica, el juez no necesita investigar o que le acredites que efectivamente eso te está causando un perjuicio. Se te concede, se te da, y ya en base, digamos, en el transcurso del juicio de amparo, es conforme se va a acreditar si efectivamente este acto de molestia existe y a qué grado te está, digamos, perjudicando a tus derechos humanos y fundamentales, ¿no? Como lo establece la Constitución. Entonces es por eso que es un recurso, bueno, es un medio constitucional muy noble. Justamente, ¿por qué se menciona que el amparo es una protección de los derechos humanos a través de este juicio? Y también qué vulnerabilidades puede enfrentar una persona que vive en una pobreza a acceder a esta herramienta que es el amparo. Claro, bueno, como lo comenté al principio, no debe de existir esta distinción, porque como lo comenté, como lo establece la Constitución, que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos estos derechos y beneficios. El amparo también lo podrían obtener estas personas de escasos recursos a través del Instituto de Defensoría Pública Federal, ¿no? Que pueden acudir y que inclusive el propio Consejo debe de establecer estos mecanismos de difusión para que la ciudadanía tenga al alcance esta información y de esa manera pueda acudir a través de un defensor pagado por el Estado a que le tramite este medio de control constitucional cuando, bueno, ya sea que la propia comunidad o parte de la comunidad sea afectada por un acto de autoridad, ¿no? Como puede ser en la expropiación de algunas hectáreas que les pertenecen para algún, no sé, alguna obra federal, etc. o estatal. Por ejemplo, el AIFA que se postergó porque algún grupo de ejidatarios así lo establecieron. Sobre los territorios donde se amplió el AIFA o más que el AIFA, el Tren Maya. Exactamente, eso es lo que se trata y de hecho inclusive hubo amparos contra la construcción de estas obras y que de alguna manera fueron cumplidas y bueno, desconozco ya el desenlace que al final tuvieron, ¿no? Pero precisamente por eso se da este medio. Y de hecho hubo un asunto muy controversial en la corte en una laguna de Carpinteiro donde se otorgó a unas personas que se iba a hacer una construcción estatal y que iba a afectar la biodiversidad de esa laguna y la corte estableció que había ahí un daño y que por eso se le debía otorgar en este caso a estas personas el amparo para que se frenaran y no, digamos, perjudicaran a la biodiversidad. A través de esta reforma al Poder Judicial, ¿cómo podemos esperar que la justicia llegue verdaderamente a todos? Hemos escuchado múltiples veces de los abadazos o incluso pues en la actualidad los amparos que descongelaron las cuentas de la esposa de Cabeza de Vaca. Claro. Y en este sentido pues pusimos también el acceso a las playas, meter amparos, porque hay hoteles y hay residencias que te prohíben entrar a playas y las privatizan de cierta manera, como también lo es en el caso del Tren Maya o los diversos medios que pues han violentado los derechos de ciertas comunidades que viven justamente en estas regiones. ¿Cómo podríamos esperar que esta reforma pues llegue a ellos de un modo de justicia pues en este sentido? Claro, hoy en día, a través de digamos, de lo que vivimos actualmente, que son este proceso electoral a la candidatura del Poder Judicial, pues se han establecido buenas intenciones. Pero la realidad es que nosotros nos debemos de ajustar a lo que actualmente existe. Sí. Y la ley realmente, te lo digo, es muy noble. Es accesible y es noble. El punto es aplicarla tal cual, incrementándola a mayor y mejor beneficio de la ciudadanía. No esperando y utilizando estos legalismos para tratar de sacudirnos el asunto y resolverlo de esa manera. No. Hoy en día, digamos que el Estado mexicano, a través del Poder Judicial, pues cuenta con muchos precedentes, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligación de toda persona juzgadora aplicarla sí o sí. O sea, no es a esto sí, a este no. Es una obligación y un derecho que tienen todos los ciudadanos a alcanzar esta justicia que sí es verdadera y que ya la tenemos. Solamente faltan que las personas tengan esta idoneidad y sensibilidad de poder tener en consideración pues las necesidades reales de las personas, ¿no? Y no hacernos de la vista gorda, simplemente sí aplicar como debe de ser. ¿Cuánto cuesta un juicio de amparo? La verdad desconozco cuál sería el costo, ¿no?
en razón a que, bueno, yo no me dedico a litigar, pero desconozco cuál es. Pero al final de cuentas, como lo insisto, como repito, si hay algún abogado que en su caso llegue a cobrar por estos, digamos, por esta representación en el juicio de amparo, también existen, insisto, los defensores de oficio, que en este caso están tantos asesores jurídicos como los propios defensores del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes pueden representarlo sin costo alguno, ¿no? La verdad desconozco, y sí, precisamente se tiene esa idea, que el juicio de amparo es para cierta élite social, ¿no? Juan Velázquez, pues, en paz descanse, era un abogado, un litigante, quien a través del juicio de amparo, caso Echeverría que comentamos recientemente, pues con toda la razón del mundo hizo y acumuló un capital importante, como el abogado de Peña Nieto, que después fue a prisión, que acaba de liberar con un amparo, un proceso de amparo. Y cuánto, por ello quiero llevarlo, maestro, a preguntarle si son más de 5 los juicios de amparos o cuántos son. Juicios de amparo solamente existen dos, que es el indirecto y directo. La demás es que también ahí se advierte las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué son esto? Esto es cuando hay un artículo que se crean a través de los congresos locales o el Congreso de la Unión, en donde no cumple el objeto principal de la ley, ¿no? Que es favorecer a la ciudadanía. Si esto no cumple o no es equitativo o trae trasfondo otras cuestiones que violentan la esfera jurídica del gobernado a través de la aplicación de esta ley, entonces eso se debe de revisar, y es cuando a veces la Suprema Corte declara estas acciones de inconstitucionalidad en contra de estas leyes o artículos en particular. ¿Cómo ha evolucionado el amparo a través de también la evolución de los mismos derechos? Hablemos de una orientación sexual, hablemos de la identidad de género, o en el mismo caso el acceso a algún derecho, medicamentos, vivienda o una violencia económica. Claro, ha evolucionado, siempre ha estado. Hoy en día pues se tiene el conocimiento más por lo mismo de que tenemos en las manos, pues a través de los medios electrónicos, internet, hacerlo, digamos, viral, y en este caso tener conocimiento de ello, pero siempre se ha aplicado el acceso a las medicinas, a las vacunas. Ahora, por ejemplo, lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? En el COVID-19, pues se llegó o sea, se obligó a las autoridades, digamos, de salud a que aplicaran las vacunas a ciertos grupos vulnerables, en este caso los niños o las personas adultas, y en ese sentido siempre ha estado. Hoy en día yo creo que lo que sí invito a la ciudadanía y en general es a que lo utilicen a través de los medios electrónicos, utilizar la tecnología en ese sentido a favor para tener más que nada evitar este trámite burocrático del papel y todo esto. Lo pueden hacer a través de en línea, ¿no? Y en ese sentido tener en el acceso a través de su móvil, de su teléfono celular, pueden inclusive solicitar el acceso al expediente electrónico y poder revisarlo ahí mismo, ¿no? Y en ese sentido pues tener esta oportunidad. Creo que algo que la ciudadanía puede llegar a pensar mucho es tal vez no denunciar que está siendo víctima de alguna violación a sus derechos humanos en un juicio y no llegar al amparo. Justamente tenemos una cifra negra bastante alta, lo cual lleva a la impunidad. ¿Cómo un ciudadano o una ciudadana puede ejercer su derecho a un amparo? Bueno, evidentemente, pues si en este caso hay digamos, un acoso, una violación, pues de primera instancia sí se debe de recurrir a las autoridades competentes o facultades, en este caso el Ministerio Público o la autoridad administrativa, en el caso de una cuestión laboral, ¿no? De un acoso sexual a través de un patrón, ¿no? O de un compañero a través de estos mecanismos administrativos, y de igual manera las autoridades pues horas establecidas, ¿no? Como puede ser el Ministerio Público, para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente, y en el caso de que no sea digamos considerada o que no haya una omisión por parte de la autoridad de integrar esta carpeta, entonces ya podría acudir al juicio de amparo para decirle a la autoridad: oye, el Ministerio Público está siendo omiso de hacer su investigación o realizar las pesquisas correspondientes para la integración de la carpeta. Entonces ahí sí el juez de amparo le estaría diciendo al Ministerio Público: oye, ¿sabes qué? Pronúnciate al respecto, di sí o no y por qué, ¿no? Un ejemplo, colega Paz, en la audiencia, maestro, sí. Lo encuentro en el periódico, en un periódico de circulación nacional, a propósito de Juan Collado. Esto fue el 29 de abril del 2023. Creo que Juan Collado ya está en libertad bajo un amparo, pero el abogado Juan Collado obtuvo un amparo. Entonces, sobre esa base, maestro, quiero que nos expliques, que deja sin efecto
una segunda acusación en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El fallo unánime del primer tribunal colegiado en materia penal anula el cargo que pesaba sobre Collado. Entonces, este amparo lo procesa un tribunal. Primero fue al amparo. Ajá. Resuelve un juez de distrito. Ajá. Quizás el juez de distrito le concedió o no le concedió el amparo. Entonces, sobre esa resolución puede recurrir a través del recurso de revisión. Ajá. Este recurso de revisión llega a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado, digamos que revisa la tarea del juez. El tribunal, vamos a explicarlo por partes, Claro. maestro, a la audiencia y a nosotros mismos. El tribunal colegiado forma parte del Poder Judicial de la Federación. Es correcto. Depende de la Corte. Sí, depende del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí está dividido la Corte, por una parte, y el Consejo de la Judicatura Federal es el que, digamos que es la parte o es la institución que establece estos órganos jurisdiccionales. Con los cambios que se avecinan, entonces estos tribunales formarían parte ya del Tribunal de Sentencias. Tribunal de Disciplina Judicial y es el tribunal también administrativo judicial. Va a ser lo mismo prácticamente, pero sí, digamos que van a desarraigar algunas unidades que se encuentran dentro del Consejo de la Judicatura y las van a extraer para crear este Tribunal de Disciplina Judicial. Y de alguna manera va a operar el Tribunal Administrativo Judicial, que es, por ejemplo, recursos humanos. Entonces aquí, maestro, y lo he platicado con Pacel y con la audiencia, en los amparos y la forma como un juez determina concederlo o no es un tanto discrecional a la fecha. Bueno, sí, claro, es la independencia que tiene cada juzgador de emitir su propia resolución, pero se tiene que apegar, claro, a los criterios, como ya lo dije, pueden resultar benéficos para todos en general, para todos. O sea, aquí se habla de una persona que cometió un delito. Lo que pasa es que digamos, como persona juzgadora, tú no debes de hacer una distinción si una persona comete un delito o no comete un delito, simplemente la ves como una persona. De igual manera, las personas de la comunidad LGTBI, tú las vas a ver como una persona, no la vas a ver como lo que se distingue socialmente hablando, mujer u hombre. Simplemente es una persona con derechos humanos que tiene y que lo respalda la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en materia de este tipo. Ahora, volviendo al tema, aquí hay dos instancias. La primera, como usted lo comenta, como lo comentaba, es el juzgado de distrito que llega a la demanda de amparo, en donde hace alusión quizás en su caso algún auto de vinculación a proceso. Si es amparo directo, se va directamente al tribunal colegiado, que en este caso sería la resolución ya que pone a fin una causa penal. Entonces, si bajo esa circunstancia él obtuvo el amparo por el amparo directo, entonces digamos que se resolvieron, son parte también de la judicatura estos órganos jurisdiccionales, tanto el juzgado como el tribunal colegiado. Nos pregunta la audiencia cuál es la diferencia entre reclamar un acto de la autoridad y una omisión en un juicio de amparo. Bueno, el acto de claro, el acto reclamado puede ser, supongamos, una circunstancia, por ejemplo, algo que no observó un juez en un juicio de primera instancia, que al igual es una violación procesal en los tiempos, ya no dio permiso, etc., ya no permitió que una prueba se desahogara. Eso podría ser un acto. O en su caso, por ejemplo, que cierren una calle sin previo aviso o que se lleven a cabo estas acciones, por ejemplo, una construcción, ¿no?, en una calle, o en su caso también podría ser la orden de aprehensión, como lo comentamos. Una omisión, ¿cuál es? Por ejemplo, nosotros acudimos ante una autoridad a solicitar, no sé, una acta de nacimiento, un ejemplo, ¿no? Y se hace por escrito, se realizan todos los trámites correspondientes y esta autoridad es omisa en contestar, en realizar tu trámite. Entonces ahí ya es una omisión por parte de una autoridad. Igual de los medicamentos y vacunas. Le voy a citar otro caso muy conocido. Obtiene amparo definitivo Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, que fue uno de los primeros narcogobernadores detenidos y procesado por la Exprocuraduría General de la República. Dice, así la nota, el exgobernador de Quintana Roo obtuvo un amparo definitivo contra la sentencia de 36 años de prisión que se le había impuesto como presunto responsable
de los delitos de delincuencia organizada contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero. Ahí ya es un amparo, ya no va a requerir otros nuevos amparos. Es correcto, ya que ya se le está otorgando el amparo. Es que la última instancia que tiene una persona, digamos, en estos términos, es el amparo directo. Ya va a revisar, digamos que está la sentencia dictada por el juez. Ajá. Posteriormente puede él acudir a la apelación, que es la segunda instancia que tiene una persona para poder apelar esa sentencia que no esté conforme. Y si de esa sentencia de segunda instancia no está conforme, puede acudir al amparo directo, que ya es su última instancia que podría tener para efectos de poder revertir la sentencia que no le es favorable, vaya. Correcto. Entonces, en el mundo de las leyes, en el mundo del tribunal de los tribunales en México, una resolución del juez no es definitiva. No. Todavía existe. Digo, para mejor conocimiento de la audiencia Claro. y de nosotros, en la peor desgracia, el juez de distrito se pronuncia por la pena de 35 años hacia el presunto culpable. Este todavía tiene mecanismos para evitarlo y eso es la acción del amparo. Es correcto, exactamente. Tiene la apelación como segunda instancia y el amparo directo ya como la última instancia Que se va tendría. al Consejo de la Judicatura. Sí, todas y a son, los tribunales forma parte. Perfecto. Gracias por explicar este tinglado para poderlo a su vez, si es que la audiencia ya lo entendió Claro. mejor que nosotros antes, pero ya tenemos elementos que nos permiten aterrizar en tu mundo, maestro. Sí, claro, y también es preciso lo que comentaban y me llama la atención los sabadozos, es que en materia penal no existen los sabadazos. Porque el auto de término constitucional debemos de entender que este no se puede suspender. Es decir, una vez que te ponen a disposición de la autoridad judicial, el juez penal, el juez tiene 72 horas o 144 si solicitan la duplicidad, o en la misma audiencia de vinculación a proceso puede solicitar que se le resuelva su citación jurídica. Y el juez va a decidir con un auto de vinculación a proceso o no de vinculación a proceso, ¿no? Entonces sí son importante aclarar que los tiempos de todos, o sea, todos, tanto yo tengo este derecho y ese término no se puede, digamos, cancelar, no se puede postergar, porque entonces el juez de distrito estaría cayendo en una responsabilidad. En el caso de Villanueva, concluyo este caso, pero son casos emblemáticos. Yo te escucho. Juan Collado, no, participa, no, es que son interesantes y los más emblemáticos, colega, los rescato desde luego de los recortes periodísticos. Este amparo le fue concedido por el tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo distrito con sede en el Estado de México y lo absolvió, porque de acuerdo con la versión de Mario Villanueva, pues él no era responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero. Claro, es importante que la fiscalía en su papel de órgano investigador dotado a través del artículo 21 constitucional, que es una de las autoridades encargadas de la persecución e investigación e integración de las carpetas de investigación para los delitos. Entonces, tarea elemental de sí o sí de los fiscales de realizar esas diligencias ministeriales. Fiscales, para explicarlo a la MPs. audiencia, es la Fiscalía General de la República que tiene como un agente del Ministerio Público Es correcto. que no está de acuerdo con el fallo que el tribunal que forma parte del Consejo de la Judicatura otorgó a Mario Villanueva. Es correcto. Con el supuesto, pues. Y sí, es trabajo de la fiscalía precisamente llevarle al juez todos los elementos que consideran ellos que la persona cometió un supuesto delito, ¿no? Porque no se le puede, digamos, violar el principio de inocencia a cualquier persona. Este principio de inocencia lo va a llevar hasta el dictado de la sentencia. Si la sentencia es condenatoria, entonces sí ya es un sentenciado, ¿no? La sentencia condenatoria es de los tribunales. No, es del juzgado. El juzgado es el que la va a resolver de primera instancia. Y como lo comenté, a través de la apelación, el tribunal colegiado de apelación. ¿El juez de distrito o el magistrado o el ministro? El juez. Es juez de distrito, Ya. los que, digamos, resuelven la sentencia. Digamos, la apelación son magistrados. Ajá. Y digamos que el amparo directo también son magistrados, son colegiados, son decisiones a través de 3 magistrados en los cuales van a determinar si el proyecto de sentencia es correcto o no. Y qué bueno que mencionas esto porque las personas pueden entrar a la biblioteca jurídica del Consejo de la Judicatura todos los días
y revisar qué sesiones se están llevando a cabo y de esa manera poder conocer su asunto, cómo se está resolviendo en vivo a través de estos colegiados de circuito, bueno, a través colegiados y también los de apelación. Justamente, ¿cómo puede una jurisprudencia generada a partir de un caso de amparo convertirse en una herramienta para un cambio estructural en un futuro? Bueno, debe de crear un precedente, claro. La jurisprudencia antes se hacía a través por reiteración de criterios, etc., pero ha ido cambiando esta figura jurídica, que ahora con el simple hecho de que ya haya una resolución que le dé mayor beneficio a la ciudadanía en el caso de que acuda a un juicio de amparo y que se vaya hasta la corte, ese puede ser tomado en consideración. Inclusive es bueno que comentan esto porque todos los viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece su página todos estos criterios que va abordando y que pueden ser consultados cada semanalmente y que pueden ser inclusive utilizados para ciertos asuntos que pueden ser de sumamente interés. Y a través de ese seguimiento nos vamos a dar cuenta de la integridad del juez o del magistrado inmerso en los tribunales en el proceso de las sentencias. Es correcto. Aquí también es muy importante que se le pueda solicitar digamos en este caso al Consejo de la Judicatura, digamos que hoy en día se hace mensualmente, se hace un reporte estadístico en donde se determina lo que el juez ha resuelto, lo que recibe y resuelve. De ahí se mide su efectividad, ¿no? Y es importante que la gente también puede inclusive acceder a esta información y verificar el rendimiento de los jueces en sus órganos jurisdiccionales, también de los magistrados, ¿no? Es importante que esta información, y toda esta información se encuentra en la página del Consejo de la Judicatura. Justamente en un momento donde la tecnología está avanzando, ¿qué papel puede tener el amparo frente a un avance en las tecnologías o a la invasión del espacio del acceso al internet o a un medio tecnológico? Claro, bueno, pues aquí en ese sentido se está, digamos, implementando estas herramientas en cuanto a la inteligencia artificial, que es digamos, un reto que tienen hoy en día las personas juzgadoras, no solamente de utilizarla a favor de, sino también puede ser utilizada en contra, ¿no? Y de esta manera, pues sí, se tiene que ir actualizando conforme vaya avanzando todo este tema tecnológico, pues utilizarlo y de una manera estudiar las personas juzgadoras y en ese sentido abordarlo para, pues de una manera aplicarlo mejor a la ciudadanía y evitar este tipo de circunstancias que pueden crear una confusión. Maestro Benjamín Rodríguez Cuellar, ¿qué otros cambios visualiza? ¿Qué se tiene que puntualizar hoy a la audiencia que está inmersa todos en este proceso que se avisora ya en menos de 10 días? Claro, pues bueno, el punto es que sí se invita a que los conozcan bien a estas personas, que vayan a ocupar esos cargos que son de suma importancia, ¿no? Personas sí preparadas, porque todos tenemos la capacidad, claro, pero sí es necesario que se tenga la preparación en el órgano, bueno, en la cuestión jurisdiccional, para poder abordar de una mejor y mayor el acceso a la justicia, porque el que surja un nuevo perfil, lo que de aquí que aprende y que entiende esta cuestión jurisdiccional, pues puede un poco atrasar este tema. Entonces sí es importante que la gente sí se involucre un poquito más en esta elección al Poder Judicial y que escoja a sus candidatos idóneos que vayan a cumplir estos puestos que son de suma importancia, porque de ellos dependen sus derechos humanos y fundamentales, como todo ciudadano tiene. Maestro Benjamín Rodríguez Cuellar, muchas gracias por haber visitado su cabina. Esperemos pronto pueda volvernos a visitar. Creo que pusimos conceptos cercanos a quien nos esté escuchando en este momento, pero sin duda quedan muchos más y casos prácticos que Federico va a querer comentar en su momento. No, ya litigó el maestro aquí en favor de Mario, en el supuesto, irónicamente, donde esté Mario Villanueva, donde esté Juan Collado, en fin, no es por ustedes, es solamente la ironía y para un mejor conocimiento nuestro, pero principalmente de la audiencia, maestro. Gracias por su visita, éxito en cualquier meta que emprenda. No, gracias a ustedes por el espacio y también saludos a sus radioescuchas e internautas. Muchas gracias. Vamos rapidísimo a un corte, Federico, regresamos, y bye. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor.
Así lo dice la MOT.